Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de algo que, sinceramente, nadie vio venir. Un romance que sacudió el mundo de las telenovelas, una historia que hasta el día de hoy sigue generando muchísimos comentarios y, sobre todo, mucha curiosidad. Sí, señores y señoras, hoy vamos a sumergirnos en el impacto de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos. El romance que nadie, pero nadie, vio venir. Así que si son fans de las series turcas, si les encantan los chismecitos de Hollywood, si simplemente les gusta estar al día con lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es el vídeo para ustedes. Vamos a desmenuzar esta relación, desde cómo se conocieron, pasando por los momentos más románticos y controversiales, hasta los rumores y el impacto que tuvieron en sus carreras. Prepárense para descubrir todo. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Además, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. No se arrepentirán. Prometo que les tengo preparadas muchísimas sorpresas y actualizaciones sobre sus estrellas turcas preferidas. Bueno, ahora sí, comencemos con este chismecito jugoso. Todo empezó, como suele suceder en estos casos, en el set de grabación. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. Una comedia romántica que rápidamente conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, eran pura magia, y el público vibraba con cada escena romántica, con cada mirada cómplice, con cada beso. Pero, ¿qué es lo que realmente nadie vio venir? Pues que esa química traspasara la pantalla. Durante la grabación de la serie comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande. Al principio muchos lo tomaron como parte de la promoción de la serie, algo común en el mundo del espectáculo para generar interés. Las productoras y los canales de televisión suelen crear estas estrategias para mantener a la audiencia enganchada, ¿verdad? Era común ver parejas ficticias convertirse en parejas reales para generar aún más revuelo y aumentar los índices de audiencia. Pero en este caso, las cosas se fueron poniendo más serias. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, en cenas románticas, de viaje. Y los fans enloquecieron. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, juntos en la vida real. Era el sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores, que habían apostado por ellos desde el primer momento. Para los fanáticos más apasionados, esto era la confirmación de que la magia que veían en la pantalla era genuina. Veían en ellos a Eda y Serkan, pero esta vez, viviendo su propio cuento de hadas. Y para otros, un shock total. Muchos no se lo creían, no podían creer que esa conexión, esa magia que veían en la pantalla, fuera real. ¿Será que todo era parte de la promoción? ¿O realmente Cupido había hecho de las suyas? Pero los hechos eran innegables. Las fotos hablaban por sí solas. Se les vio paseando por las calles, compartiendo momentos especiales con sus amigos, demostrando que estaban enamorados. Las muestras de cariño eran evidentes. Publicaciones en redes sociales, mensajes románticos, gestos tiernos en público. Kerem y Hande no se escondían, al contrario, parecían disfrutar de su amor y compartirlo con el mundo. Recuerdo que en aquel entonces los paparazzi los perseguían constantemente, buscando capturar cada momento, cada gesto que confirmara la autenticidad de su relación. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos tomados por fans que los encontraban en diferentes lugares. Era como si el mundo entero estuviera observando su historia de amor. Y aquí es donde el romance tomó un giro interesante. La pareja se convirtió en una de las más seguidas y comentadas del momento. Cada paso que daban era analizado al detalle. Sus looks, sus declaraciones, sus viajes. Todo era noticia. Cada publicación en Instagram, cada aparición pública, cada entrevista, se convertían en tema de conversación. La moda que usaban, los lugares que visitaban, la manera en que se miraban, todo era noticia. Y por supuesto, la presión mediática era enorme.
La popularidad de ambos se disparó aún más, y las marcas y las productoras se peleaban por trabajar con ellos. Las ofertas de trabajo se multiplicaron, los contratos publicitarios se amontonaban en sus escritorios. La fama, aunque gratificante, también traía consigo una intensa exposición. Pero ¿cómo vivieron ellos este boom mediático? Parece que con mucha naturalidad. Siempre mostraron una actitud cercana y agradecida con sus fans. Se mostraron tal como son, sin pretensiones. Kerem con su encanto y su carisma, y Hande con su belleza y su dulzura, formaban una pareja perfecta. Eran el ejemplo de la pareja ideal para muchísimos. Demostraron que a pesar de la fama y la atención, seguían siendo personas sencillas y auténticas. Sus interacciones con sus seguidores en redes sociales eran constantes, y siempre se mostraban agradecidos por el apoyo que recibían. A pesar de las críticas y de la incesante atención de los medios, Kerem y Hande parecían estar muy felices. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se demostraban amor constantemente. Era una relación muy sana y bonita de ver. Eran el uno para el otro, se complementaban, se entendían. Se les veía cómplices, disfrutando cada momento juntos. Su relación se basaba en el respeto, la admiración y el cariño. Y por supuesto, esto generó aún más expectativa. ¿Llegarían al altar? ¿Tendrían hijos? Las preguntas eran constantes. Los fans soñaban con una boda de cuento de hadas, con una familia feliz. Las redes sociales se llenaban de montajes de ellos con niños, de especulaciones sobre la fecha de la boda. La ilusión era palpable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor, a veces, no dura para siempre. Después de 2 años de relación, Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron su separación. La noticia fue un auténtico bombazo. El mundo se vino abajo. Los fans quedaron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Había habido alguna traición? ¿Problemas en la relación? Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras. Los rumores apuntaban a diferentes factores: el estrés de la fama, las diferencias de opinión, la distancia por sus respectivos proyectos profesionales. Se decía que la presión mediática había sido demasiado para ellos, que no podían llevar una vida normal debido a la constante atención de los medios. Otros especulaban sobre diferencias creativas, sobre prioridades distintas en sus carreras. La distancia causada por los rodajes y los compromisos profesionales de cada uno también pudo haber influido en la decisión. Pero lo cierto es que la relación llegó a su fin. Y aunque fue un momento muy triste para sus seguidores, ambos demostraron madurez y respeto. Se despidieron con cariño, se desearon lo mejor y continuaron sus vidas por separado. Y aquí es donde el impacto de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos es más evidente. Su relación, tanto en la pantalla como en la vida real, dejó una huella imborrable en el mundo de las series turcas y en el corazón de sus fans. El romance que nadie vio venir, a pesar de su final, se convirtió en un fenómeno cultural. Su historia inspiró a muchos y demostró que el amor, incluso en el mundo del espectáculo, es posible. Ahora hablemos de las consecuencias. Después de su separación, ambos continuaron con sus carreras profesionales. Kerem Bürsin protagonizó nuevas series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Sus proyectos posteriores fueron recibidos con entusiasmo por sus fans, quienes lo apoyaron incondicionalmente. Demostró ser un actor versátil, capaz de interpretar roles muy diversos. Hande Erçel, por su parte, siguió trabajando como actriz y modelo, y su popularidad siguió creciendo. Su belleza, su carisma y su talento la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. Su trabajo en campañas publicitarias y sus apariciones en eventos de moda la mantuvieron en el centro de atención. También se involucró en proyectos sociales, utilizando su fama para causas benéficas. Ambos se han mantenido activos en las redes sociales, donde comparten aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Aunque han seguido caminos separados, la conexión con sus fans sigue siendo fuerte. Ambos son muy cuidadosos con su imagen pública, y siempre muestran respeto por sus seguidores. Y aunque cada uno ha seguido su camino, la conexión entre ellos sigue presente en la memoria de los fans.
Cada vez que se cruzan en eventos, cada vez que se mencionan en alguna entrevista, el interés vuelve a resurgir. Los fans siguen especulando sobre una posible reconciliación, pero hasta ahora, no ha sucedido. Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo entre ellos son evidentes. Y es que la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de fama, de pasión, de presión mediática y sobre todo, de dos personas que se enamoraron y que, a pesar de todo, dejaron una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Así que, ¿cuál es el legado de este romance que nadie vio venir? Pues creo que es la demostración de que a veces, la vida supera la ficción. Que la química que se ve en la pantalla puede ser real. Que el amor, aunque a veces no dure para siempre, puede ser una experiencia maravillosa y transformadora. Y sobre todo nos enseñaron que a pesar de la fama y la presión, es posible mantener la autenticidad y el respeto por uno mismo y por los demás. Además, el impacto de su relación también se extendió al ámbito profesional. Love is in the Air fue un éxito rotundo gracias a su química, y abrió las puertas a nuevas producciones turcas en el mercado internacional. El romance de Kerem y Hande contribuyó a la popularización de las series turcas en todo el mundo. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Espero que este análisis les haya proporcionado una visión más completa de su historia, de los momentos que compartieron, de los desafíos que enfrentaron y del legado que dejaron. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Compartan este vídeo con sus amigos, con los fans de las series turcas, con todos aquellos que, como ustedes, aman los chismecitos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que su amor fue verdadero? ¿Qué recuerdan de ellos? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.